Buenos días a las personas que están siguiendo de cerca las transmisiones del ciclo de conferencias Tejiendo Ciudades, perspectivas multidisciplinarias para la gestión urbano-regional. Hoy es el segundo día de transmisión. En el horario matutino presentamos a la doctora Paola Marcela Romero González, quien es antropóloga sociourbana por la Universidad de Guadalajara. Su formación académica es como licenciada en antropología, maestra en movilidad urbana, transporte y territorio y es doctora en ciudad, territorio y sustentabilidad. Sus líneas de investigación cubren los temas de movilidad urbana, perspectiva de género, violencias de género, desigualdad urbana, racial y étnica, movilidad sustentable y activa y vivienda social. Cuenta con publicaciones científicas sobre vivienda social y también sobre movilidad de las mujeres indígenas, así como también cuenta con numerosos artículos de opinión sobre gentrificación, vivienda social, automovilidad y sobre perspectiva de género en la vivienda y en la movilidad urbana. La doctora Paola Romero imparte clases a nivel bachillerato bilingüe de Ciencias Sociales y Antropología, así como de inglés como lengua extranjera en TecMilenio, Campus Guadalajara y Zapopan. En el 2018 y en el 2023 trabajó en la administración pública, dentro del Instituto Jalisciense de las Mujeres con Políticas Públicas sobre Movilidad Urbana, Transporte y Género, y el Instituto Municipal de las Mujeres en materia de prevención de las violencias de género. La ponencia que nos presenta la doctora Romero lleva el título de Movilidad Urbana de las Mujeres Indígenas desde el Derecho a la Ciudad, que fue el tema que abordó como investigación doctoral. Adelante. Pues buen día a todos y a todas. Muchísimas gracias a la doctora Maciel y en general al ciclo de conferencias por haberme invitado. Me presento brevemente. Ya en otra parte del curso tendrán mi semblanza y un poco de lo que he hecho. Yo soy Paola Romero. Soy antropóloga sociourbana y tengo especialidad en género. Y bueno, estudié el doctorado en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad. En este doctorado digamos que me permitió hacer este tipo de investigaciones, en concreto la que les voy a presentar. Es sobre movilidad urbana, en específico sobre un grupo urbano importante, representativo en general en el país, en México. Vamos a hablar de las mujeres indígenas y cómo navegan en general la ciudad relacionándola con el derecho a la ciudad. Em, Vamos a tomar en específico un caso de estudio, que es el caso de la colonia San Juan de Ocotán. Estamos hablando de Jalisco, de su área metropolitana, del municipio en específico de Zapopan, y esta colonia es representativa por tener una gran densidad indígena, que es San Juan de Ocotán. Bueno, planteamos este problema, ¿no? El problema es que como contexto tenemos que hay un gran número de población indígena en México y sobre todo en su mayoría dentro de las ciudades mexicanas, ¿no? Migran, ya sabemos un poco esta situación que es para trabajar, para conseguir más oportunidades, para tener una movilidad social. Pero en el caso de las mujeres, la situación es muy específica. Ellas tienen menos diversidad de empleos que las mujeres mestizas. Nos vamos a referir a las mujeres mestizas como quienes no somos parte de estas comunidades. Esto lo vamos a tener en cuenta a lo largo de toda la presentación. Entonces, como les decía, esta situación es específica a diferencia de nosotras que no somos indígenas o que no somos parte de esas comunidades. Ellas tienen menos remuneración económica, menos diversidad de empleos, más hijos y digamos que esta diversidad que sí tienen las mujeres mestizas, no la tienen ellas porque usualmente migran para trabajos de trabajo doméstico, para emplearse en trabajo doméstico, que es como hacer el aseo en casas ajenas, ¿no? Em, Sin embargo, la pregunta grande de esta tesis y de esta investigación fue si su situación es específica dentro del área metropolitana de Guadalajara y en general en las metrópolis mexicanas, esto se reflejaría en su navegar cotidiano de la ciudad, es decir, em, esta movilidad urbana también es diferente. Y bueno, lo que nos encontramos en general es que no se han hecho este tipo de cruces, es decir, no se ha cruzado la variable movilidad urbana, mujeres,
raza, etnia o adscripción indígena en México. Donde sí encontramos muchos estudios y luego vamos a ver en otras diapositivas, es en los países anglosajones como Australia, Nueva Zelanda, Inglaterra o Estados Unidos, ¿no? Siempre la variable racial, en específico la variable indígena en Australia, pero aquí en México no, ¿no? Entonces encontramos un área de oportunidad, ¿no? Y nuestro objetivo, más que nada, fue analizar si el ser indígena, es decir, la etnicidad y el rol de género, es decir, el ser mujer, influyen en las características y experiencias de la movilidad urbana, del navegar cotidiano de estas mujeres en la ciudad, ¿no? Y si esto permite que ejerzan con plenitud su derecho a la ciudad o si no lo ejercen del todo. Aquí es importante, ustedes van a ver que yo menciono a las mujeres mestizas porque es importante dar cuenta de de un grupo social específico, étnico, comparándolo a uno que no es étnico. Cuando nosotros tenemos esta comparación es más obvia la diferencia o es más obvia la similitud. Entonces, en esta investigación decidimos hacer esta comparativa. Van a ver una letanía de hipótesis. La primera, la más importante, si estos vínculos que ellas tienen para llegar a la ciudad resultó importante en el caso de San Juan de Ocotán. Y bueno, otra de las hipótesis es, bueno, que las mujeres indígenas y mestizas, solo por ser mujeres, utilizan más el transporte público para lo laboral que el resto de sus traslados, ¿no? Y también teníamos como hipótesis, y que era lo que veíamos en los primeros acercamientos dentro de esta colonia, es que las mujeres mestizas, o quienes no eran indígenas, utilizaban mucho más la bicicleta como un medio de transporte más cotidiano, ¿no? Decíamos que entonces el rol de género afecta por igual, pero digamos que el ser indígena afectaba en las actividades culturales recreativas, que ellas tenían menos tiempo de ocio y recreación y sufrían más aspectos de discriminación, ¿no? Que era como una triple discriminación lo que íbamos a ver y a lo que nos íbamos a enfrentar, perdón. Es decir, sí la violencia sexual que todas las mujeres sufrimos, en un cierto porcentaje, pero también la discriminación racial y la discriminación socioeconómica, ¿no? Entonces, un poco como les decía al comienzo, no se encontraron en específico ese tipo de estudios. Lo que sí se encontraron es que hay una agenda, digamos que hay un estado de la cuestión muy vasto acerca de cómo las mujeres nos movemos en la ciudad. Es decir, hay agenda pública al respecto, no basta con estudiar el cómo nos movemos como mujeres, sino que ya hay políticas públicas muy concretas al respecto, departamentos concretos a lo largo y ancho del mundo que se especializan en este tipo de movimientos. Vemos que en general estas temáticas tienen que ver con la dicotomía público-privado, privado-doméstico, perdón, público remunerado, privado doméstico, los altos índices de violencia sexual hacia las mujeres en el transporte público, al caminar, al usar bicicleta, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que eso era lo más choncho que veíamos. También lo que encontramos, que hay muchos estudios técnicos de encuestas origen y destino, ¿no? Y encuestas de percepción, pero no retoman esta variable étnica, ¿no? Lo que más se acerca a esto son los estudios de movilidad urbana, raza y etnia que les mencioné en países anglosajones. Hay también, o sea, en este primer, digamos que punto, cuando digo transporte prehispánico, es que en México sí han habido estudios de transporte de indígenas, pero en un momento específico, ¿no? Que es el momento prehispánico. Entonces, no nos sirve mucho porque nosotros estamos hablando de la cotidianidad actual, ¿no? No del momento prehispánico. Eh, Estos estudios anglosajones de Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, se concentran en la exclusión social, ¿no?
Y hay un concepto importante que es desventaja relativa al transporte. ¿Quiénes dicen los gringos, los ingleses, los neozelandeses y los australianos que tienen más desventaja relativa al transporte? Pues son las personas de estratos sociales bajos, los migrantes racializados, las personas indígenas, o sea, que son nativos de ciertos lugares antes de la colonización, las personas que no tienen, digamos, que tienen alguna discapacidad de cualquier tipo, sí las mujeres, entre otros grupos, ¿no? Sin embargo, estos estudios no los encontramos en México y pues mucho menos en Guadalajara, ¿no? Em, También los estudios que nos acercan a lo que queríamos hacer son los estudios de movilidad urbana y cultura, ¿no? Eh, Se ha hablado mucho de transporte rural en comunidades alejadas, comunidades originarias en México, pero sigue estando esta palabra rural en oposición a lo urbano. Son pocos los estudios y siempre se habla como de una insatisfacción de la comunidad al recibir servicios de transporte, ¿no? Eh, en el caso de Nueva Zelanda, sí hay en específico estudios sobre mujeres y sobre acceso a la salud. Lo que vemos ahí es que el no tener el transporte les quita un montón de agencia y empoderamiento político. Estos estudios han sido muy importantes. Entonces, bueno, digamos que aquí no les voy a dejar todo el bagaje, pero seguramente los organizadores pues van a tener mi email, van a tener mi contacto y es muy rico para quien esté interesado o interesada en estos temas, pues tener como todas estas literaturas. Entonces, sin problema podríamos proporcionárselas, ¿no? ¿Desde dónde partimos para hacer esta investigación? Asumimos que es un estudio de antropología urbana, sociourbana. Asumimos que según las estadísticas generales y según los estudios generales sobre poblaciones indígenas en México, son grupos minoritarios, no porque sean poquitos en representatividad, sino porque tienen poco acceso a recursos y a oportunidades. A eso le vamos a llamar grupos minoritarios. Vamos a entender por alguien indígena quien se siente indígena y quien se diga indígena. Esto no nada más que es como un acuerdo de esta investigación, sino que ya INEGI y ciertas encuestas han entendido al indígena como quien se siente, ¿no? eh, parte de cierta cultura, ¿no? Entonces esto va a ser importante. Vamos a hablar también de un feminismo interseccional. Si ya vimos que hay un montón de estudios y políticas públicas que hablan de que la movilidad urbana entre hombres y mujeres es diferente, no nos interesa, bueno, no nos interesa trabajar en esta investigación con hombres, porque lo que queríamos saber era cómo entre mujeres, o sea, si ya sabemos que entre mujeres y hombres hay distinción, no lo vamos a cuestionar, pero cómo entre mujeres hay diferencias, ¿no? Entonces, esa era la premisa, feminismo interseccional, cómo entre mujeres hay diferencias. Vamos a tomar las teorías que seguramente ustedes ya han leído y releído sobre derecho a la ciudad, pero vamos a verla planteada por las feministas, ¿no? Quienes, feministas que leyeron a Lefebvre y Harvey. Vamos a ver a la movilidad urbana desde lo social, evidentemente, desde lo que para las personas que se mueven es importante y no tanto sobre la infraestructura. Y vamos a seguir como toda esta línea de movilidad urbana y género. ¿Qué se hizo? Para responder esta gran pregunta, la retomamos. Si la situación de las mujeres indígenas es diferente en las ciudades, esto realmente se refleja en sus traslados cotidianos. Entonces, para contestar esa pregunta importante y rectora, utilizamos métodos mixtos. Vamos a hablar de lo quali, de las experiencias y de las ideas, y de lo quanti, de los números, de cuánta representatividad hay en estos movimientos. Se hizo un mapeo de servicios y equipamiento en la colonia. Se revisó qué se decía, ¿no? Como para contextualizar un poco a la colonia, qué se dice públicamente de esta colonia a través del periódico, de la búsqueda hemerográfica, perdón.
Se hizo una observación en campo dentro de la colonia. Se hicieron entrevistas semiestructuradas a mujeres indígenas y no indígenas y se analizaron, obviamente, las entrevistas con varios softwares, ¿no? En cuanto a los números, bueno, se aplicó una encuesta piloto, después se realizó una encuesta final, un análisis descriptivo de todos estos números que salieron. Se hicieron pruebas de chi cuadrada y una regresión logística para variables categóricas. El número de mujeres más o menos quedó en 310 entre mujeres indígenas y no indígenas, que fue representativo cuando unimos los universos en un conglomerado, realmente podemos hablar de que la encuesta sí fue representativa. Entonces, un poco un mapita para ubicarnos. Estamos en Jalisco, estamos en el área metropolitana, estamos hablando de Zapopan, que es uno de los municipios más importantes por su densidad poblacional, pero también por el dinero que genera, ¿no? Y estamos hablando de esa manchita roja, de esta manchita roja, que es San Juan de Ocotán. ¿Por qué San Juan de Ocotán? Porque había densidad indígena, o sea, es de las más densas en población indígena que nació en San Juan de Ocotán, en Jalisco, y que migró del sur y del centro del país. Entonces, por donde sea que hayan venido, hay población indígena. Es periurbana, lo que lo hace tener varios agentes de marginalidad, ¿no? Y digamos que fue interesante dentro de una misma colonia ver a dos grupos distintos, ¿no? Contextualizando un poco la colonia, bueno, hay franquicias, la gente se emplea en construcción, en venta de comida, reparación, mantenimiento, ¿no? Es decir, servicios terciarios, ¿no? Esta colonia también tiene una historia de lucha y de resistencia por los ejidos, eh, llevada a cabo por indígenas que nacieron ahí. Y los medios de seguridad, perdón, los medios de comunicación lo que han, digamos que compartido públicamente es que se han centrado en las notas sobre la violencia. Es una colonia violenta que tiene problemas de seguridad. Es una colonia festiva, es decir, que festeja su pasado indígena. Y también es una colonia que ha necesitado, según el periódico, según lo que analizamos, de muchas obras e intervenciones de gobierno, por lo mismo, que tiene muchos agentes marginales, ¿no? Entonces, ¿de qué mujeres indígenas estamos hablando? Tenemos mujeres indígenas de Hidalgo, Oaxaca, Veracruz, Guerrero y las que nacen ahí mismo. La mayor parte son mujeres que ya residen ahí, ¿no? Que tienen más de 10 años. Hay poquitas, un porcentaje de 6% que tienen un poco tiempo viviendo ahí. Si hablamos de mujeres indígenas, hablamos de mujeres nahuas, zapotecas y mixtecas. Migran por falta de oportunidades de trabajo remunerado, también migran por violencia de género en sus comunidades originarias. Y bueno, un poco también incluimos esta pregunta sobre identidad, ¿no? Un poco lo que las sigue anclando a sus comunidades de origen ya no tiene que ver con las redes sociales, más que con la familia, la comida, la lengua, las fiestas, otros aspectos como más no tan importantes o no tan arraigados como pues la falta de comida, la falta de salario, ¿no? Es decir, pueden seguir viajando, pueden seguir migrando, pero conservan este tipo de aspectos culturales, eh, como la comida y las redes, ¿no? Estamos hablando de mujeres en general casadas, pero también mujeres en unión libre. La mayor parte de las mujeres indígenas viven en unión libre y son trabajadoras, ¿no? Las casadas suelen ser mestizas y mantenidas por sus esposos. Son mujeres con menor nivel de estudios, ¿no? Como a comparación de las mujeres no indígenas. Voy a saltarme un poquito. La mayor parte se dedican al trabajo doméstico. En segundo lugar, la venta de comida o venta de ropa de segunda mano o trabajan en abarrotes. Las mujeres indígenas son quienes más migran con esta red de empleo, ¿no? Que ya ha sido súper
digamos que estudiada, ¿no? Migran con esta red de empleo para trabajar en casas ajenas, ¿no? En trabajo doméstico. En cuanto a ingresos, no hubo mucha diferencia entre unas y otras, y esto va a ser importante. Cuando seguimos contextualizando socioeconómicamente a estas mujeres, a estos dos grupos y a la colonia, y fue importante ver que ambas decían que la colonia tiene problemas de alcoholismo, tiene problemas de drogadicción y sobre todo de algo súper importante, falta de servicios como el agua, ¿no? Esta colonia tiene muchísimos problemas en este sentido, en este servicio, ¿no? Una de las cosas súper comunes cuando hablamos de antropología y cuando hablamos de estudios cualitativos de grupos concretos es que siempre va a haber una diferencia entre el grupo analizado y la otredad, ¿no? Entonces aquí fue muy chistoso ver que las mujeres indígenas que acababan de llegar, eh, le dotan de responsabilidad y culpa sobre la inseguridad al narcotráfico por parte de los que ya tienen años viviendo ahí. Mientras que las mujeres mestizas, que tienen años viviendo ahí, le atribuyen esta inseguridad a causa de la migración de familias eh, indígenas también, que migraron por trabajo, pero también que migraron, que son pocas, con sus esposos militares, ¿no? Entonces, siempre va a haber este problema y es algo muy común que cuando hablamos del análisis de grupos específicos, que se echen la culpa a quienes son diferentes, ¿no? Tú eres diferente, tú acabas de llegar, tú tienes la culpa de absolutamente todo lo malo que pase en en mi colonia y en la ciudad. Entonces lo que vemos es que en la realidad es un conjunto de ambas cosas, ¿no? Es bien difícil decir que la inseguridad se debe solo a un grupo concreto de personas, ¿no? Entonces, en general, no andamos mucho en el rol de género, pero describiéndolas y caracterizándolas socioeconómicamente, vemos que el rol de género afecta por igual. La mayor parte son madres, esposas dedicadas al trabajo de cuidados, pero digamos que las que viven en unión libre sí tienden más a ser personas indígenas, mujeres indígenas. La etnicidad, hasta ahorita preguntando, respondiendo una de las preguntas de investigación, la etnicidad influye en el tipo de trabajo, ¿no? Pero no tanto en los ingresos. Sí, el tipo de trabajo, es más diverso entre las mujeres mestizas, sí hay más empresarias o que tienen sus mini negocios y mini abarrotes o mini comercio. Estas personas sí tienden a ser más personas, más mujeres no indígenas, pero no ha sido tan representativo, ¿no? Y entonces ya hablamos un poco más de cómo se mueven en la ciudad. En general, las mujeres viajan más por trabajo remunerado, ¿no? En segundo lugar, para hacer sus compras, ¿no? Algo importantísimo aquí es que dimos una lista grande. Nosotros analizamos tres traslados cotidianos importantes. Eh, y dimos para estos tres traslados cotidianos importantes la misma lista de opciones, es decir, trabajo remunerado, compras, ocio, visitar a alguien, salud, entre otros, ¿no? Entonces, en primer lugar estuvo el trabajo remunerado, en segundo las compras, pero es importante decir que las mujeres indígenas no dijeron salir para nada a trabajos perdón, a traslados o movimientos de ocio, de diversión, de recreación y para visitar a personas importantes, ya sea familia o amigas, ¿no? Digamos que puede ser obvio, ¿no? Porque pues, no tienen suficientes redes, porque son nuevas, ¿no? Pero vimos que algunas sí tenían redes de amigas de trabajo y aún así no salían por este tipo de movimientos, ¿no? En general vimos que en la colonia se viaja más en autobús, se camina
y un 12% usa la bici. Esto es, me parece, más elevado que en otro tipo de colonias, ¿no? Las mujeres que no son indígenas en esta colonia siguen usando la bicicleta para traslados cortos y digamos que de cuidados, y esto es importante. Y las mujeres indígenas realmente no la usan tanto, ¿no? Eh, mm, Las mujeres empleadas tienen mayor diversidad de modos de transporte, ¿no? Y como vimos hace rato, que si bien no variaba los ingresos entre unas mujeres y otras, quienes son comerciantes tienen más diversidad de uso de modos de transporte, más diversidad, perdón, de transporte, pero también van a tener más posibilidades de tener un auto propio, ¿no? Eh, En general se hacen traslados, quienes usan la bicicleta hacen traslados pequeños, ¿no? De 15 minutos, que eso también tiene que ver con o sea, está como muy acorde a la literatura internacional sobre ciclismo urbano. Eh, es interesante también ver que que quienes no la utilizan dan razones como muy particulares y muy concretas que tienen también que ver con el género, ¿no? Por miedo a ser atropelladas, por tener menos fuerza aparente que los hombres, por, por miedo a que les falle mecánicamente la bicicleta y no saber qué hacer, etcétera, ¿no? Pero algo muy importante aquí y que también abona a la literatura y a las líneas de investigación en general, eh, internacionales, es que cuando uno piensa en mujeres indígenas, siempre piensa como en rituales concretos, en fiestas concretas, en cosmovisiones concretas y distintas, ¿no? Pero a la hora que nosotros estuvimos analizando estos dos grupos, vimos que también los eventos religiosos son importantes para la movilidad urbana y foránea de las mujeres no indígenas. Es decir, eh, se les preguntó sobre traslados mm, con motivos religiosos, por ejemplo, hacia templos, hacia algún tipo de fiesta, ¿no? Concreta religiosa o espiritual. Y, y nos sorprendió, digamos, saber que las mujeres indígenas, como tenían lejos los lugares sagrados importantes para ellas, no los visitaban. Obviamente están en el centro del país o al sur del país, mientras que las mujeres, eh, digamos, no indígenas, dijeron peregrinar a Talpa, ¿no? A Talpa de Allende cotidianamente, pero lo importante aquí fue, digamos que todos sabemos que hay peregrinaciones a Talpa desde el área metropolitana, pero lo interesante aquí fue que los hombres son los que más viajan a estos peregrinajes en bicicleta. Las mujeres hacen este traslado en camiones y caminando. Y la razón, digamos que es, pues porque tienen que cuidar a los niños y a las niñas. Tienen menos fuerza para andar tanto tiempo en bicicleta. Los hombres no se encargan de cuidarlos y el camino es muy difícil y sinuoso como para que su cuerpo aguante, ¿no? Entonces, son dos cosas importantes, como el ciclismo también es parte de los traslados cotidianos y de la movilidad urbana y foránea religiosa, y también que esto está dividido por género, ¿no? Pero también que dentro de la línea de movilidad urbana y etnia, no nos debemos de olvidar que también las personas no, digamos que no indígenas, tienen una espiritualidad, ¿no? Y también que también es muy, muy característica. Y esto lo digo, a lo mejor puede parecer obvio, claro, o sea, las mujeres no indígenas usualmente en México somos católicas, no, pero dentro de los estudios no se ha visibilizado tanto esta diferencia, ¿no? Y estas características de las no indígenas, ¿no?
un poco aquí y a lo largo de la presentación van a ver como testimonios concretos, literales, ¿no? De las mujeres y de sus experiencias y de sus percepciones en cuanto a su movilidad, ¿no? Esta es Nora, de 55 años, no es indígena y bueno, aquí ponemos una abreviación que desde que nació vive en San Juan, Ocotán, ¿no? Y es un poco lo que les decía sobre estos traslados religiosos, ¿no? Eh, Se abona a los estudios internacionales en cuanto a que quienes más viajan o quienes más distancia hacen, suele ser para traslados remunerados, suele ser en diversidad de transporte público y quienes hacen traslados cortos para trabajos de cuidados, suelen ser quienes usan bicicleta y van caminando, ¿no? Vimos también una desigualdad en las redes sociales, un poco que lo que les contaba hace rato de que las mujeres indígenas tienen solo amigas indígenas y mestizas y no tienen madres, suegras, vecinas con las que se puedan llevar muy bien. Y entonces, en este sentido, tienen esa desventaja, ¿no? Si yo trabajo, pero quiero dejar a mi niño con alguien porque no tiene clases, voy a tener una desventaja en mi movilidad, es decir, el, el espacio doméstico va a afectar el espacio público, como yo me muevo, porque pues no tengo redes suficientes, ¿no? Sí, sí migré como indígena a la ciudad con apoyo de redes de empleo, pero solo son eso. Muchas veces no son amigas, son solo redes de empleo. Eh, entonces, un poco lo que nos preguntábamos al comienzo es que sí, el ser indígena te permite encontrar más fácil eh, trabajo, pero las indígenas solo tienen estas redes sociales de amigas y a veces de vecinos, ¿no? Eh, en un segundo traslado importante se mencionaron las compras. Y bueno, como ya les decía, ninguna mujer indígena sale a divertirse, ¿no? Un poco cambiando de tema y haciendo un énfasis concreto en los años en los que se hizo la investigación, pues habíamos salido luego de eh, estar encerrados y encerradas a causa del COVID, ¿no? Entonces, esta investigación se hace 2021-2022, pero tiene ese rezago de la pandemia, ¿no? Entonces, también en las encuestas y en las entrevistas se mencionó si había habido un cambio en esta rutina eh, a causa de esta gran crisis sanitaria, ¿no? Eh, y resultó que sí, que las mujeres indígenas suspendieron más sus traslados de trabajo remunerado y muchas regresaron a sus lugares de origen porque no tenían estas redes y este apoyo de sus familias, ¿no? Y pues bueno, básicamente su trabajo es estar en casas, ¿no? Entonces era imposible. Mm, Se mencionó también si se beneficiaron o no al estar en casa, ¿no? Al estar con sus hijos, con su familia 24/7. Dijeron casi la mayoría que no, ¿no? Y mencionaron también la brecha tecnológica de la que ya muchos estudios han hablado, ¿no? Este. Se hicieron preguntas sobre seguridad, violencia y discriminación. Sí bueno, antes de pasar aquí, la presentación en general sobre el todo de la tesis, la tesis completa es larguísima, ¿no? Aquí queríamos hacer énfasis en solo el grupo, digamos, en solo los hallazgos más importantes. Sí se habló de violencia sexual. Sí hubo un porcentaje pequeño, no representativo, que la sufren tanto mujeres no indígenas como indígenas. Pero el énfasis, recuerden, y recordemos que es en la diferencia entre mujeres. Entonces, eh,
Se hicieron preguntas, sí, sobre violencia sexual y sobre abuso sexual en el transporte público, en la parada y en el camino, pero también se hicieron preguntas sobre discriminación como una forma de violencia urbana, ¿no? Y resultó muy chistoso encontrarnos con que el 13% de todas, indígenas y no indígenas, es discriminada por vivir en una colonia como San Juan, discriminada por el taxi, discriminada por el chofer del transporte público, discriminada por el Uber, discriminada por otros compañeros o compañeras, ¿no? Eh, la forma de vestir también y la clase socioeconómica fue importante para todas, pero todo esto, más el color de piel y el habla de una lengua indígena materna dentro de... ¿por qué importa esto? No estamos hablando de espacios privados, estamos hablando dentro del camión, al hablar dentro del camión, al existir dentro del camión por tu color de piel y por tu atuendo. Y las mujeres indígenas suelen sufrir este tipo, más este tipo de discriminación, que también tiene que ver con espacios privados y espacios públicos. Bueno, aquí vemos entonces, como ya les había compartido, testimonios literales de las entrevistas semiestructuradas a profundidad, en este caso de una chica mixteca, ¿no? Que lleva 3 años viviendo en San Juan de Ocotán y ahí se percibe un poco la discriminación, ¿no? Por parte de sus vecinos sobre su color de piel, por su forma de vestir, de andar. Entonces, digamos que este grupo en particular tiene este tipo de problemáticas añadidas a las problemáticas que ya se tienen por ser mujer, ¿no? Eh, Uno de los hallazgos que para mí son claves en esta investigación y de los que más, con los que más satisfecha me quedé, es que cuando uno está hablando, cuando uno es arquitecto, antropólogo sociourbano, sociólogo, ¿no? Planeador urbano, planeadora, la atención siempre se queda en el espacio público, ¿no? Pero es importantísimo que si bien hablamos de una dicotomía espacio privado, espacio público, que si bien hay recursos específicos para el espacio público, por ser comunitario, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de violencia comunitaria, de equipamiento urbano, nunca debemos de dejar de lado lo que pasa en las casas, lo que pasa en los empleos, lo que pasa en el espacio privado. Y entonces, en ningún momento nosotras, bueno, hablo de nosotras por mi directora eh, y por mi equipo de trabajo, que fueron unas chicas de prestadoras de servicio social, arquitectas y urbanistas, nosotros nunca incluimos en nuestros instrumentos preguntas que tenían que ver con el espacio privado, porque la intención era los traslados, ¿no? Saber de los traslados. Inevitablemente el espacio privado y lo que se vive ahí y las carencias que hay ahí salen a la luz, ¿no? Una de las cuales ya habíamos mencionado, que era la falta de agua, ¿no? Que es un show y la falta de agua dentro de la colonia y a pesar de que es un servicio súper básico, no lo tienen todas las colonias aparentemente metropolizadas, pero cambia y reestructura completamente la dinámica familiar. También es el caso de la violencia dentro del hogar, ¿no? El abuso de poder en el espacio laboral para las mujeres indígenas es importante, ¿no? La violencia física y psicológica para ambos grupos es importante. La violencia sexual en el espacio público es importante, pero también en el espacio privado y son razones importantes para que se reduzcan los traslados hacia diversos espacios públicos o se anulen completamente estos traslados, ¿no? Eh, es decir,
Si, por ejemplo, mi esposo en alguna ocasión, en alguna entrevista salió sobre violencia económica y sexual de una mujer no indígena, si mi esposo no me da dinero para los camiones, ¿no? Yo trabajo, pero aparte no, él se encarga en general de darme dinero para los camiones o para la gasolina, pues no me puedo mover, ¿no? Y no me lo dan no porque no tenga, ¿no? En el caso concreto que que analizamos, es porque no quiere y es una manera de chantaje. Entonces, el espacio doméstico es tan importante como el espacio público al hablar de movilidad urbana. Y a pesar de no incluir estos reactivos, eh, las cosas salen. Entonces, nunca hay que desechar o nunca hay que partir tajantemente esta dicotomía, esta diferencia, ¿no? Mm, Se vio también que las características y la experiencia de la movilidad cotidiana de las mujeres indígenas dentro de lo que salió en sus entrevistas semiestructuradas afectan el disfrute, ¿no? de la ciudad, no como un espacio laboral, sino como un espacio de recreación. Em, Hablando también sobre la violencia, vimos que pues en general son las mujeres jóvenes las que más abusos y violencia y acoso sexual sufren. Esto, digamos que no es diferente con respecto a la literatura y a los estudios internacionales que seguramente quienes estén interesados en el género pues, han visto y han leído. Y bueno, para no hacer, digamos que como tan larga la presentación, hicimos una síntesis de hallazgos, ¿no? Por grupo, ¿no? Mientras, o sea, de los aspectos económicos, pues ya vimos que ellas tienen las de perder. Ambas tienen redes, las redes son diferentes, pero son más tipos de redes para las mujeres mestizas. En los aspectos de la movilidad urbana cotidiana, el disfrute de los espacios públicos, la percepción de seguridad es mala para ambas. Em, Hablamos también, no lo mencioné tanto, pero hubo unas preguntas sobre asequibilidad, es decir, cuánto gasto en el transporte y en movilizarse hacen un grupo con respecto a otro y con respecto también de sus ingresos y no varió mucho, por eso no ahonden mucho en eso, pero vemos que sí hay una diferencia modal en los traslados, ¿no? Hay una diferencia en los motivos de los traslados y en el disfrute de la ciudad. Eh, hay una diferencia y hay privilegios y opresiones en cuanto a cómo se vive la ciudad en materia de seguridad, ¿no? Vimos más o menos cuáles eran digamos que los móviles más potentes de esta violencia. Sin embargo, también muchas mujeres no indígenas dijeron ser atacadas en sus traslados cotidianos en bicicleta y a pie por su preferencia sexual, porque digamos que las vecinas o los vecinos saben de sus preferencias sexuales, ¿no? Bisexuales, lesbianas, y también por su vestimenta que dice mucho de lo no heteronormativo, de lo no convencional que usa de ropa y accesorios una mujer, ¿no? Entonces, nosotros pusimos este último tipo de discriminación, la preferencia sexual, y vimos que se daba mucho más en las mujeres mestizas. Entonces, igual, cuando estamos hablando de un grupo y lo estamos comparando con otro, a pesar de que casi toda la atención era saber sobre las mujeres indígenas, no podemos olvidar las violencias de las demás, ¿no? Entonces, a lo largo de toda la presentación, les di hallazgos quali y quanti. Muchas veces no especificaba cuáles eran representativos y cuáles eran tipológicos, cuáles eran quanti y cuáles eran quali. Sin embargo, en este último análisis que corrimos, sí fue un análisis estadístico representativo para variables cualitativas, que fue una regresión
y que lo que pretendía esta corrida era decir qué caracteriza más a un grupo y al otro, ¿no? Se tuvo una precisión estadística del 91%. Y lo que vamos a ver aquí en la siguiente tabla es que hay mayor magnitud del coeficiente, es mucho más probable que esa característica esté en uno u en otro grupo. Este es un poco el modelo de regresión, ¿no? Y bueno, estos fueron las características más importantes eh, estadísticamente, las que más se repetían, ¿no? Entonces vemos que para las indígenas es mucho más probable que mantengan su hogar solas, que sufran de comentarios sexuales en sus viajes, aunque esto se presentó en ambos grupos, que se dediquen a la venta de ropa de segunda mano y también digamos, al trabajo en casa, que tengan diversidad de modos de transporte porque van más lejos y ellas trabajan, digamos que es más probable que ellas trabajen. Em, que utilicen taxi, Didi, Uber, digamos que son preguntas en las que no andamos, pero esta corrida fue de todas las variables que se tomaron en cuenta. Eh, También es más probable que ellas se dediquen al trabajo en fábricas e industrias que quienes son mantenidas, digamos que por sus esposos y que no son eh, mm, indígenas. Y se vieron importantes modos de transporte como el tren eléctrico y el BRT, ¿no? Em, las no indígenas y mestizas, pues tienen más tiempo viviendo en San Juan, ¿no? El motivo del segundo traslado es más diverso, son compras, son amigas, es salud, ¿no? Utilizan más el automóvil como principal modo de transporte, visitan más a las personas que ellas quieren, suelen ser dueñas o empleadoras, pero no, digamos que no las exime también de que el promedio gane lo mismo que un indígena, ¿no? Eh, Atienden más su salud, es decir, son más recurrentes los motivos para atención de su salud, y esto no se vio así en las mujeres indígenas. Em, Ellas se suelen sentir más inseguras en la parada del transporte y mencionaron más tocamientos e invitaciones sexuales, ¿no? Que otro tipo de violencia sexual que se les preguntó a las indígenas, ¿no? Entonces, aquí, mientras en lo más obvio vemos este tipo de hallazgos, cuando corremos esta otra manera de hacer análisis, vemos que salen cosas diferentes y que no habíamos percibido. Una de las cosas entonces que concluimos es la importancia de la interseccionalidad, ¿no? La importancia de generar nuevas variables cuando hablamos de movilidad urbana y género, es decir, también sería muy importante ver cuáles tipos de traslados tienen los hombres indígenas a diferencia de las mujeres indígenas. Ese sería otro tipo de análisis. Análisis en cuanto a la ocupación, ¿no? O análisis con respecto a ingresos radicalmente distintos, ¿no? Vimos que hay diversidad, pero también hay igualdad y también hay violencias que no habíamos tenido muy en cuenta con las mujeres mestizas, ¿no? Em, Vimos que hay otras variables en juego aparte de la etnia, de la adscripción étnica y del género. La edad fue importante también porque vimos que aunque seas indígena o no indígena, el ser joven es riesgoso en materia de violencia sexual. Vimos que la situación conyugal, que no pensamos que fuera tan importante, sí lo es, y el tipo de trabajo fue importante, ¿no?
Hay cosas que se comparten, el miedo a no saber de mecánica y por eso no utilizar la bicicleta, los bajos ingresos, el ser mamás, el ser esposas, el poco en general, el poco acceso al automóvil propio dentro de toda la colonia por cuestiones de marginalidad. Y vemos que las identidades indígenas también son cambiantes. No puse mucho eh, de esto, lo mencioné al comienzo, que una mujer se dice indígena o puede decirse y puede sentirse y autopercibirse indígena, independientemente de que ya no esté en su ciudad de origen, que ya no vaya a sus fiestas importantes, que ya no tenga las responsabilidades importantes de la comunidad, que ya no tenga el rol eh, de mujer que se espera, pero ellas se siguen sintiendo así porque conservan, digamos que su historia personal, conservan estas costumbres, comidas, fiestas, vestidos que para ellas siguen siendo importantes. Entonces, las identidades pueden ser comunitarias, individuales, mutables, pero también fijas. Y esto abona también al estudio en general de la antropología identitaria, ¿no? El estudio de las identidades. Mm, reconocer también es importante que no solo la violencia sexual, digo, es una crisis importante, son números y estadísticas importantes sobre violencia sexual en el transporte y en la movilidad urbana cotidiana, pero no nada más es un tema importante en materia de género. Y no nada más es el traslado de cuidados también. Digamos que cuando uno ve literatura y el estado de la cuestión de la movilidad urbana y el género, son dos cosas. Trabajo de cuidados y violencia sexual. Pero también hay una variedad importante de temas que no se han estudiado, ¿no? La transversalización de la etnia, ¿no? La claridad en la información de los transportes para todo tipo de habla y de lenguas, ¿no? El lenguaje y la señalización de los transportes. ¿Por qué se decide, por ejemplo, que en un nuevo BRT, en un nuevo macrobús aquí en, en el área metropolitana, solo exista inglés, francés y español como lenguas de señalización cuando ves que por lo menos en esta zona hay mucha densidad indígena, ¿no? Entonces, ¿por qué no pasar a, si ya sabemos y hemos sabido durante muchos años que una de las lenguas más comunes con sus asegúnes y con sus variables dialectales es el náhuatl? ¿Por qué no poner señalética en náhuatl, no? Y esa fue una de las cosas recurrentes mm, que salieron a la luz cuando sí se les preguntó a las mujeres indígenas sobre sus traslados hoy en día, pero también se les preguntó en las entrevistas semiestructuradas a profundidad cómo es llegar a una ciudad completamente nueva. Y una de las recién migrada, pues. Y una de las variables importantes es que no entiendo el sistema, ¿no? No entiendo el sistema, pero tampoco eh, perdón, el lenguaje que utilizan, ¿no? Entonces, o se hacen completamente universales, ¿no? Es decir, para que solo sean símbolos. eh, yo me imagino que los planeadores y planeadoras urbanas saben más de esto. O se hacen cada vez más universales, o se, o se pasa a también incluir ese tipo de lenguas, ¿no? Y bueno, en general hemos visto que son más variados los tópicos que se pueden analizar, ¿no? Eh, en cuanto a la asequibilidad, los ingresos y los gastos son iguales, ¿no? En realidad podemos decir que son poco asequibles los automóviles para todo tipo de mujeres en esta colonia. Hay pocas colonias de destino, son pocas colonias. Hay alguno que otro diferencia en cuanto a las colonias destino,
pero es poco representativa, ¿no? Y lo que más pesa es un poco lo que ya hemos venido repitiendo, ¿no? Que no es tanto la asequibilidad, sino la accesibilidad y la experiencia de la accesibilidad, ¿no? Es importante también lo que decíamos, hablar como de la intersección entre movilidad activa, cultura y religión, pero también puede ser un potencial tema de estudio, saber cómo los hombres se mueven y ejercen su masculinidad y sus responsabilidades hacia este tipo de traslados religiosos, ¿no? Que son en lugares sagrados, que son lugares espirituales y que son hechos por modos de transporte activos, como la bicicleta, ¿no? Eh, entonces, ¿qué tanto ejercen con plenitud su derecho a la ciudad? Cuando hablamos de derecho a la ciudad en materia de movilidad, vemos que entre más movimiento urbano, en general, es más disfrute del espacio público, mayores redes sociales, más salud física y mental y más opciones laborales. En general, ¿no? Claro que hemos visto que si la distancia es más larga, pues, tienes menos tiempo de ocio, pero en general podemos decir que esto entendemos por vivir plenamente la ciudad en materia de movilidad urbana y ejercer nuestro derecho, ¿no? Entonces, resumiendo y un poco para terminar y no hacer más larga esta charla, eh, para las mujeres indígenas, ejercer con plenitud su derecho a la ciudad eh, significaría poder tener un mejor trabajo digno, diverso y mejor remunerado. No vivir con ningún tipo de violencia dentro y fuera del espacio público, sobre todo la violencia que solo les pesa a ellas. Disfrutar de los espacios públicos, vivir sin discriminación, ¿no? Por este tipo de características que ellas tienen. No vimos tanto, pero no lo mencioné tanto, pero el tener miedo a ser víctima de feminicidio también en el espacio público también fue algo muy de los grupos indígenas, ¿no? La señalética adecuada del transporte público, sobre todo cuando arriban a la ciudad, y contar con los servicios como básicos, ¿no? Que son el agua y la electricidad. Electricidad se vio como un segundo servicio que no siempre tenían, pero es más constante que el del agua. Eh, Algunas recomendaciones institucionales que nosotros vimos, más bien, abonando a las recomendaciones académicas de futuras líneas de estudio y de nuevos horizontes de estudio, hay recomendaciones institucionales que proponemos, ¿no? Programas de discriminación positiva en el gasto del transporte. Actualmente, por lo menos en el área metropolitana de Guadalajara, no sé muy bien cómo sea en otros estados, hay discriminación positiva hacia mujeres, jefas de hogar con bajos ingresos, personas discapacitadas, estudiantes, maestros, y se me está olvidando uno, personas de la tercera edad, pero no mujeres indígenas. Entonces podría ser un aporte importante mientras se justifique que sí hay una gran brecha de ingresos. En este caso, no se vio esta brecha, pero lo que podría estar pasando es que, pues, este es solo un análisis de una colonia concreta. Podría hacerse un programa municipal mucho más amplio o del área metropolitana, ¿no? Lo que ya vimos de señalética, campañas en contra del acoso sexual hacia mujeres jóvenes, tomando en cuenta que también son indígenas, ¿no? Un poco de lo que se hizo de observación, se notó también que es una colonia con muy mala planeación de calles, ¿no? Eh, por ejemplo, no existe hoy en día, o hasta el momento,
Sí, creo que sigue sin existir, pero hasta el momento de la investigación no había bicicletas públicas en la colonia, ¿no? Entonces aquí puede ser un potencial muy grande porque ya hay una cultura de que las mujeres mestizas utilizan la bicicleta para sus traslados cotidianos. Entonces, un poco se podrían combatir estos miedos que ellas tienen, que las demás tienen, a no utilizarla con este tipo de biciescuelas para mujeres, ¿no? Y la implementación en general del sistema Mi Bici, ¿no? Eh, Campañas en contra de la violencia de género dentro de la colonia, porque como vimos, la violencia doméstica también repercute en los traslados, ¿no? La dotación de servicios básicos, campañas en contra del acoso, digamos que estas son como las recomendaciones, digamos, más urgentes, ¿no? Los servicios, la seguridad, pero también el facilitarles más esta navegación en la ciudad y que se puede disfrutar de esta navegación, eh, pues puede ser muy positiva para ejercer su derecho a la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, yo quedo súper atenta a que me escriban, ¿no? Que me manden mails, si es de su agrado y si tienen la intención como de abonar más al tema, de preguntar, de conseguir literatura, por ejemplo. Y entiendo que también estas sesiones se van a grabar, entonces cualquier comentario dentro de la plataforma, ya sea YouTube o cualquier plataforma en la que se quede el video, pues bienvenido. Y pues yo dejo hasta aquí la presentación. Un gusto haberles compartido lo que se investigó de tesis de doctorado.